¿Alguna vez has soñado con tener empleados que manejen tu negocio mientras tú te enfocas en tener nuevas ideas, en tu familia o simplemente de disfrutar tu tiempo libre? Si eres dueño de negocio, seguramente sí. Pero ¿cómo saber si estás listo para dar este paso? ¿Cómo asegurarte que tu negocio es capaz de cubrir con el costo de un empleado sin afectar tus ganancias? Al menos desde una perspectiva financiera. Así que si tú quieres respuestas claras y prácticas, quédate conmigo, que aquí las vas a encontrar. Imagina que contratar un empleado es como tener un bebé. Ambos requieren planificación, recursos y, más importante, compromiso a largo plazo. Esto no es algo que decidas de la noche a la mañana, aunque en América Latina parezca lo contrario. Antes de que siquiera nazca el bebé, tenemos que prepararnos de todo. Desde la alimentación de la madre hasta tener listo el cuarto del bebé, muebles, seguros y dinero para el hospital. Y eso es solo el principio, porque los gastos van a durar años e incluso toda la vida. Lo mismo ocurre con un empleado. Pues debemos de preparar las condiciones económicas, administrativas y de procesos para que su inclusión sea un éxito y no un dolor de cabeza. Y tal vez te preguntarás, Oli, ¿cuándo estará lista mi empresa para tener un empleado? De entrada, la barrera económica es la más importante. Pues contratar un empleado no solamente es pagar su salario, debemos de considerar impuestos, seguros y otros costos asociados. En mi video, El costo real del trabajador, te explico con mayor detalle cómo calcular esos gastos. Te recomiendo verlo y aquí te estaré dejando el link, pero te comparto un pequeño resumen para que lo entiendas. El costo mínimo de un empleado, al menos en 2025, es de 136,000 pesos de manera anual. Esto cumpliendo con todas las obligaciones legales. Y si tú consideras la posibilidad de despedirlo, esta cifra va a aumentar a 168,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que aunque tú quisieras pagar el salario mínimo, no estarías pagando 280 pesos. Estarías pagando entre 370 y 460, dependiendo del cálculo que hagas. Y esto es con el mínimo. Obviamente, otros montos va a hacer que suba esa cifra. Si tú eres capaz de ahorrar esa cantidad por un año y asimismo hay personas dispuestas a trabajar por ese salario, felicidades, pues muy probable serás capaz de mantener a un empleado. Si no, por el bien de los dos, es mejor esperar. Viendo mi video, te darás cuenta si eres capaz de pagar a un empleado o no. Y eso es muy importante, pero aquí te va una pregunta más interesante. ¿El hecho de que pueda contratar a alguien quiere decir que deba contratarlo? Aquí entra en juego la productividad. ¿Por qué? Porque un empleado debe generar más de lo que cuesta. Y para medir esto, ocuparemos dos factores: el costo del empleado y la utilidad bruta de un negocio. Para ello, te pongo un ejemplo práctico de una tienda de chamarras. Supongamos que vendes 30 chamarras al mes a un costo de 1,000 pesos cada una, con un costo variable de 500 pesos. En tal sentido, nuestras ventas son de 30,000 pesos, el costo de los bienes vendidos es de 15,000 y por lo tanto, nuestra utilidad bruta es de 15,000. Que es la diferencia entre las ventas y el costo de lo vendido. Suponiendo que el costo mensual de un empleado es de 10,500 pesos, tendríamos que dividir 15,000 pesos, que es la utilidad bruta, entre los 10,500, que es el costo del empleado. El resultado es 1.42 y ese 1.42 es la productividad de nuestros empleados. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que nos cuesta un colaborador, este nos va a generar 42 pesos de ganancia, al menos de utilidad bruta. Pero por otro lado, ¿cuál sería la productividad ideal en nuestro negocio? Idealmente debemos aspirar a una productividad de al menos 1.5 y preferiblemente de 2.0. Es decir, que por cada peso que nos cueste el trabajador, este nos genere entre 50 centavos y un peso adicional, o como quien dice, entre 50% y 100% más de ganancia. En mi punto de vista, si tu productividad es inferior a 1.5, yo no te recomendaría contratar ningún tipo de empleado. Y aquí solamente habrá 4 salidas: o incrementas tus ventas, o incrementas tus ganancias, o disminuyes el pago del empleado, o incluso una combinación de las 3 anteriores. Volviendo con el ejemplo de la tienda de chamarras, para mí una productividad de 1.42 no es suficiente y en lo personal no contrataría ningún tipo de empleados. Y aún no acabamos, porque la productividad no lo es todo. También deberemos de considerar la utilidad antes de impuesto de nuestro negocio, así como su margen, es decir, cuánto dinero nos queda después de cubrir gastos como salarios, renta, pago de servicios, gastos financieros, obviamente sin incluir impuestos como el PTU o el ISR. Un negocio saludable y normalito deberá contar con un margen antes de impuesto de al menos 10%, aunque pudiera haber casos específicos. 5% es malo, pero dentro de la tolerancia mínima,
y 15% más es algo bueno o excelente. Porque sí, puede darse que un empleado sea muy productivo y que se pague a sí mismo y que genere mucho dinero. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el negocio en sí mismo no es productivo y por lo tanto es incapaz de pagarle a un empleado. Y siguiendo con el ejemplo de las chamarras, si quisiéramos una utilidad antes de impuestos del 15% más una productividad de 2.0, tendríamos que vender 42 chamarras, 12 más de las que actualmente vende. De este modo, garantizamos el pago del empleado, que el empleado nos genere una productividad de al menos 2.0 y al mismo tiempo nos podemos permitir gastos operativos por hasta 4,000 pesos y aún así generar utilidad antes de impuestos de 15%. Algo así como 6,300 pesos antes de impuestos. Obviamente, el secreto se va a encontrar jugando con los números. Contratar a un empleado es un paso muy importante que requiere planificación. Así como debes de asegurarte de que cuentas con el dinero suficiente como para pagar al trabajador, debes de asegurarte también de que el trabajador genera las suficientes ganancias como para justificar su costo. Además, debes de identificar el impacto de tu decisión tanto en tu margen antes de impuesto como en tu margen neto para determinar si sigue siendo rentable tu negocio. Recuerda que esto es un proceso y no tienes que hacer todo de una sola vez. Comienza con pequeños pasos y yo te aseguro que a su tiempo contarás con un negocio sólido que tanto sea capaz para contratar empleados como para mantenerlos. Si el video te gustó, no te vayas sin dejarme tu like, suscribirte y comentarme qué te pareció el video y de qué manera pudiéramos seguir mejorando el contenido del canal. Y si tú quieres más contenidos como este, por aquí te estaré dejando más videos para que los puedas ver. Nos vemos.